Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Antes de entrar con el invitado hay que saludar a los youtubers. Pedro Virgo, Vladimir Agramonte, Joe Batz, que no se queda nunca, ni Vladimir Agramonte tampoco. Aquí está Marieli Almanzar, esa yo la conozco. Muy orgánico, muy orgánico. Orgánico todo. Sí. Eladio de la Rosa, Clara Jiménez, Emilio Ernesto Filpo, Kenia Suárez, Nino Arias. Nos mandan saludos a todos ellos y gracias por estar ahí en línea con nosotros. Tenemos nuestro, bueno, ya no he invitado porque es un activo fijo de este programa. Es un convidado de piedra. No, de piedra no. Una piedra que viviente. Una piedra parlanchina. Viviente. Don José del Castillo Pichardo. Sí, que vamos a recopilar estas intervenciones en un video y lo vamos a publicar porque es de interés académico y además histórico. Esas interacciones con el personal de la embajada norteamericana en el país, en la historia reciente, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta intervención. ¿Cómo no? Bueno, don José, hasta donde tú quieras. El micrófono es suyo. Bueno, en la sesión anterior habíamos iniciado, ¿no?, el tema de la transición y precisamente el presidente Kennedy había enviado, estuvo 3 semanas aquí, como un enviado especial a quien iba a ser el embajador durante el Consejo de Estado y posteriormente ratificada su función frente al gobierno constitucional del profesor Bosch. Estamos ubicados exactamente en el año 62. Estamos en el 61. 61, después de la muerte de Joaquín Balaguer, Ramfis Trujillo, exacto, dominando la escena política en el país. O sea, digamos, ya no están restituidas las relaciones diplomáticas en este momento. No. Precisamente el sentido de esa presencia es levantar un reporte de 100 y tantas páginas que Kennedy leyó de arriba abajo, como dice uno de sus asistentes especiales, Goodwich, y que discutió tan pronto regresó Martin a Washington, pormenorizadamente con él y el equipo asesor de Kennedy. De manera que es sumamente valioso porque da el panorama in situ de lo que estaba sucediendo en República Dominicana a los ojos de Washington. Este hombre es un tipo muy especial que lo habíamos perfilado en sesiones anteriores. Él era un escritor profesional, bestseller, periodista con 5 galardones continuos, Benjamin Franklin, al periodismo de Magazine. Además, una serie de artículos de él sobre unos derrumbes y accidentes que se habían producido en la minería del carbón en Pensilvania, había originado esa serie Nueva Legislación sobre la Materia, o sea, un gran debate federal. Era un tipo que se había destacado como redactor de discurso con Adlai Stevenson, que fue candidato demócrata a la presidencia, asesor luego de Kennedy. Él fue quien introdujo a Barlow Martin ante Kennedy, y también de Bobby Kennedy, ¿verdad?, que sabemos a quien conocí yo en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, y luego fue enviado por Kennedy como embajador ante el Consejo de Estado y ante el gobierno de Juan Bosch, y posteriormente el presidente Lyndon Johnson, ante la crisis que se desató en abril del 65, lo comisionó como demostración de una falla muy evidente de la embajada encabezada por Tapley Bennett, porque había roto los lazos, los nexos con el sector constitucionalista que conocía perfectamente Martin, que había trabajado el periodo del Consejo de Estado y el periodo de Bosch. De suerte que él jugó una misión especial también y fue clave en la formación del gobierno de Reconstrucción Nacional encabezado por el héroe nacional Antonio Inver Barrera
y también en negociaciones que inició con Bosch en San Juan de Puerto Rico, ofreciéndole incluso la reposición de su figura, claro, sobre los hombros de los Marines y bajo la narrativa, como se dice ahora, del presidente Johnson, de que la revolución del 65 se había iniciado por parte de políticos moderados del PRD, también oficiales moderados, y que dada la confrontación que desató la guerra civil, se habían asilado en las embajadas y los grupos comunistas habían tomado el control de la calle, armados ya por los constitucionalistas, ¿verdad?, que entregaron armas a los civiles y que realmente se corría un riesgo inminente de un golpe comunista, como lo estoy citando la fraseología empleada, para llenar el vacío de poder. Para empezar por el informe que hace, los reportes que hace el enviado especial John Barlow Martin al gobierno de John F. Kennedy, ¿cuáles fueron los principales puntos que se destacan de este informe? ¿Qué se describe, ¿no?, de la situación en la República Dominicana a raíz del asesinato de Trujillo? Perfecto. Lo primero, el primer factor que pondera y al que explora las Fuerzas Armadas, poder real. Tras la decapitación física de Trujillo, la dictadura se mantenía incólume desde San Isidro. Entonces, hay una evaluación ayudado él por el coronel... Desde el CEFA. ¿Por qué era tan importante en términos de estratégico militar ese enclave? Sí, ayudado por el coronel Simons, que jugó un papel muy importante también en lo que fue el contragolpe de Rodríguez Echavarría desde la base aérea de Santiago, con los pilotos que sofocaron el conato de golpe de Estado que iba a dar Tunti Sánchez, el segundo hombre de confianza de Ramfis, tras la salida de Ramfis, y con el retorno de los tíos de Héctor Bienvenido y de Petán, que Ramfis los había sacado y los mantenía en un yate en las Bahamas. De manera, cuando se fue Ramfis, luego de hacer lo que hizo en Hacienda María, él conversa dos veces, entrevista dos veces a Ramfis Trujillo, lo perfila, esa magia de la síntesis del escritor profesional, como un tipo handsome, ¿verdad? Un tipo bonitillo, frívolo, correcto, cordial en la relación personal. Evidentemente, Ramfis tenía un hombre detrás políticamente experimentado, que era el presidente del Partido Dominicano en ese momento, don Luis R. Mercado. Había sido también diplomático en Estados Unidos, un hombre inteligente a quien yo conocí, traté y aprecié, porque era el padre de amigos míos. Y jugué con él cartas, billar, en la casa de uno de sus hijos, de Luis Alfonso Mercado. Estoy refiriendo a los años 70. Un hombre de quien se podía aprender mucho. Era cuñado de Augusto Lora y fue de los que prohibió la separación, la salida de Augusto Lora y la formación del MIDA, del Movimiento de Integración Democrática, para intentar llevar a su cuñado a la presidencia tras el primer periodo constitucional del presidente Balaguer. Bueno, él habla de Ramfis, explora las ideas de Ramfis, lo entiende nacionalista, no globalista, digamos, como serían los términos de ahora, que se veía un poco como se proyectaba la imagen que él mismo daba de un militar nacerista. Admiraba a Nasser de Egipto, o sea, un reformista, militar, populista. Era un tipo que de alguna manera minimizaba, por un lado, el riesgo comunista, pero también lo blandía, porque la estrategia del régimen en ese momento, llámese la mutual Ramfis Balaguer, era magnificar, por un lado, el riesgo del comunismo si no se levantaban las sanciones económicas que pesaban sobre el país, adoptadas en la Conferencia 10ª de Cancilleres en San José de Costa Rica para condenar a Trujillo,
por el atentado a Betancourt. Estados Unidos tenía retenido solamente de la cuota, para que tengamos una idea, $22 millones por concepto de esas sanciones. Y entonces la familia Trujillo y Balaguer, como es natural, pugnaban porque se levantaran las sanciones y condicionaban a una mayor aceleración de la democratización a ese cese de las sanciones. Igualmente magnificaban que en caso contrario el riesgo era de un baño de sangre por sectores militares, el riesgo desde la derecha, si Ramfis abandonaba, y Ramfis le manifestó a Martin que no tenía mayor interés de controlar el poder, de mantenerse en el poder, que él tiene una visión diferente de su vida, muerto su padre, aprovechar y conocer el mundo que no conocía, que era muy ancho y ajeno, y él quería apropiarse de parte de ese mundo. Igualmente que él era un tipo que tenía un perfil de playboy, ¿verdad? Un hombre rico, y él le dijo que con el dinero que él tenía era suficiente para darse la vida que a él le gustaba. De suerte que su presencia era más bien un compromiso de honor para evitarle al país males mayores, mantener la estabilidad y viabilizar la gestión de Joaquín Balaguer, con quien decía se entendía muy bien y respetaba su rol como presidente constitucional. Son juegos muy inteligentes. Él entendió que Ramfis era un hombre realmente inteligente, sofisticado en su forma de pensar y su formación, culto, etcétera. Hace una ponderación bastante positiva de Ramfis. Luego, que dista mucho de la imagen que se tiene generalizada, ¿no? Claro, de Ramfis, de que era un borracho, que nada más vivía... Sí, pero él estaba sobrio cuando le... Sí, claro, pero digo que fue a Estados Unidos a estudiar y que no estudió nada, que se dedicó a la juerga. Lo cual es cierto. Y cuando llegó y lo recibió Trujillo, que encontró... con Balaguer estaba Trujillo. A Ramfis y a su camarilla borracho en el yate Angelita. Y un bajo a cigarrillo. Tomó una copa y brindó... diciendo brindo por los hombres de trabajo. De trabajo, junto a Balaguer, y se retiraron. Eso es absolutamente cierto, porque Ramfis era realmente un esquizofrénico, un tipo con problemas depresivos muy fuertes, o sea, anidaba una doble personalidad, ¿verdad? Que en esencia es lo que plantea la esquizofrenia. Ese Ramfis sobrio, elegante, bien vestido, afeitadito, era otra fragancia, porque él tenía la formación intelectual, educación, un tipo instruido en la milicia, ¿verdad? O sea, de buenas maneras, elegante, bien vestido. Entonces, bueno, él se entrevistó tanto en la base, en la jefatura de Estado Mayor Conjunto, a Ramfis se le llamó el Pato, porque era jefe de Estado Mayor Conjunto de Aire, Mar y Tierra. Como los patos. El epíteto de Pato, por esa movilidad pluridimensional, y al mismo tiempo en la casa residencial de Ramfis en Boca Chica, ahí donde está el Club Náutico actualmente de Boca Chica. Bueno, el segundo elemento que le entrevistó en la base era el hombre sombra de confianza que se crió con Ramfis en la milicia también, hijo de un jefe de Estado Mayor de mi barrio, a quien yo conocí y traté durante y posteriormente cuando regresó al país, Tunti Sánchez, hijo de el general Sánchez, que fue jefe del ejército y vivía frente a la iglesia de San Juan Bosco. Hermano de madre del famoso Freddie Miller, escritor, productor de televisión, que desapareció, y aficionado a la pesca en un trayecto desde Santo Domingo a Boca Chica, no dejó huella. Él y una señora que le decían la fiera del mar, algo así, no recuerdo el término, pero esa es la metáfora, y el hijo de ella. Bueno, siendo Tunti jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Tunti le vendió más dramáticamente el mensaje de la necesidad del levantamiento de las sanciones, de que si Ramfis, porque él auscultaba muy profundamente los escenarios, si Ramfis partía, como Ramfis había dado la señal en ese sentido, qué iba a suceder, y dice que él se iba a hacer cargo, que él iba a hacer de San Isidro una pequeña república, y que cualquier
entendimiento de Balaguer, que ya había lanzado en ese momento la carta de la formación, presionado por la OEA y por las circunstancias, y Estados Unidos, un gobierno de coalición, iniciaba las negociaciones con la oposición, llámese Unión Cívica, 14 de junio, y PRD. Él iba a condicionar cualquier movida de Balaguer, ¿verdad?, respecto a esa apertura. Él se quejó de que los militares estaban siendo abusados en su imagen pública por la población civil, por su participación en el régimen y en las medidas odiosas del régimen de Trujillo. Eso también se lo refirió el hermano menor, Chago, Santiago Rodríguez Echavarría, que era subjefe técnico de la Fuerza Aérea, con quien él estuvo también conversando, y él le dio un recorrido por la base, mostrándole las facilidades. A él le sorprendió, no solamente hizo un inventario de la cantidad de aviones de diferentes tipos, sino de la artillería que tenían, las unidades de artillería, los blindados franceses AMX, también la infantería, ¿no?, que fue lo que se conoció en cierto modo como CEFA, genéricamente, y los dos centros de formación, que era la Academia Militar Batalla de las Carreras para la oficialidad alta, y la formación de base, que era el centro de formación de las Fuerzas Armadas, de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, el CEFA, cuyo liderazgo ejercería posteriormente Elías Wessing y Wessing, muy fuerte. Yeah. Bueno, él también produjo un encuentro posterior a esto, hace un inventario de los efectivos militares, Fuerza Aérea, la principal, Ejército Nacional, segundo rango, la Armada muy débil en unidades navales, luego la Policía Nacional y posteriormente los otros grupos armados, la Legión Extranjera, formada por mercenarios reclutados, ¿verdad?, una fuerza multinacional que Trujillo concibió en esa etapa crítica, incluso con un proyecto de invasión hacia Cuba para remover a Fidel Castro del poder. Y además fortalecer las defensas. Tuvimos una legión extranjera en República Dominicana. Sí, las defensas con centroeuropeos comandándolas. Las defensas frente a una fuerza multinacional como la que vino, de casi 200 efectivos en las expediciones de junio del 59. No solamente eran dominicanos, eran cubanos, venezolanos, etcétera. Bueno, el caso es que evalúa igualmente los grupos irregulares armados, los cocuyos de la cordillera de Petán Trujillo, incluso califica como riesgoso el poder de Petán, que era un aspirante a la presidencia y que Trujillo lo había tenido que irradiar por un tiempo hacia Puerto Rico, porque fue un eterno aspirante, y que en esta circunstancia era uno de los personajes calificados por el propio Ramfi más peligroso, que Ramfi quería irradiar del país, pero no se atrevía porque era su tío y utilizaba a su otro tío, a Héctor Bienvenido, que era el más moderado, ¿verdad? Y que lo podía persuadir, y al que era el suegro de Héctor Bienvenido, el coronel McLaughlin, Charles McLaughlin, norteamericano, que se había quedado aquí y fue fundador de la Compañía Aérea Dominicana, Dominicana Aviación. Bueno, él también pondera a los Jinetes del Este de W. Bernardino, también a otros grupos, uno que encabezaba el senador entonces José Pimentel Boves en San Cristóbal, ¿verdad?, la provincia natal del generalísimo, y los macheteros de la frontera, y que en esencia Ramfi le había dicho que esos grupos no eran un problema mayor, que las Fuerzas Armadas tenían el dominio, pero que eran factores de perturbación en el proceso de democratización, porque Ramfi jugaba esa carta de virar los asuntos con cierta objetividad. Esta gente no es un riesgo... ¿cómo se llama? No se preocupara. Sí, pero el control lo tenían las Fuerzas Armadas. Lo tenían las Fuerzas Armadas, pero ellos son perturbadores porque no están de acuerdo, no facilitan las cosas, y evidentemente el objetivo es desarmarlos y reducir la presencia de los personajes, los tíos.
particularmente de Petán. Igualmente, que era un desequilibrado, estaba el factor del famoso Balá Jiménez y sus paleros, que estaban practicando asaltos selectivos a figuras de la oposición. Por ejemplo, yo viví directamente en mi barrio, en la 30 de marzo, frente a la Caribbean Motors Company, el asalto. ¿Tu barrio es San Juan Bosco o San Carlos? San Juan Bosco es una extensión de San Carlos. Sí. Yo de los dos, yo me crié en las dos esferas y lo que es la frontera de Gasco, ¿verdad? Hay más tradición en San Carlos. Sí. Entonces, claro, porque es un barrio nuevo. Claro. No, pero San Carlos es un asunto de la frontera no era la 30 de marzo. De formación colonial. No, pero es que San Carlos era una comuna. Todas estas tierras de por aquí eran propiedades familiares. Porque llegaba la comuna hasta Jaina, hasta el río Isabela, etcétera. Y el pueblo, el poblado, la comunidad de Fundación Canaria, ¿verdad? Es del periodo de la colonia y tuvo 2 oleadas demográficas canarias. Bueno, eso es otra cosa. Ya. Entonces, ese grupo de subversivo que se tiene en ese momento no era preocupación. Bueno, ellos eran perturbadores. Por ejemplo, ellos le hicieron un asalto al doctor Viriato Fiallo. Él va a evaluar también a Joaquín Balaguer. Y yo quiero leer un poquito, es breve. Eso es importante, el perfil de Balaguer. Él después de esos guardias, ¿verdad? De bregar con los guardias. Que la guardia, aparte de Ramfi. O sea, estamos hablando de la evaluación de Bartolo Martin para que nos siga. No, y ahora va con Balaguer, que era el presidente en ese momento. Y él evaluó incluso, no lo entrevistó, pero hizo un inventario y el ejército lo dirigía Virgilio García Trujillo. Tenemos que ir a una pausa. Ya que vamos a traer como una figura tan importante como Balaguer. Exacto. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos entonces. Exacto, sí, para entrar en eso, para no cortar el tema. Vamos a la pausa. Este paneo semanal no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Don José, Bartolo Martin sobre Balaguer. Bueno, él se reunió un par de veces igualmente con el doctor Joaquín Balaguer y entre otras descripciones que hace, dice, es soltero, es un poco bajo de estatura, ligero, con un apretón de manos débil, la boca hacia abajo, ojos entornados y un aire melancólico. Habla con una voz extraña, suave y monótona. Parece estar crónicamente deprimido. Parece como si hubiera perdido mucho peso. Dice que su salud no es buena, que está fatigado. Balaguer Dios el pendejo. Sí. Viste un traje barato y medias blancas. Contraste de traje oscuro con medias blancas. Sí. Y parece asustado. Tiene un parecido notable. Aquí después se extiende en eso, una longaniza. Tiene un parecido notable con el comunista dominicano de mediana edad que conocí, quien a lo largo de los años ha sido tantas veces encarcelado y torturado que está completamente deprimido y derrotado. Dice que... ¿Eso es referencia a quién? A Joaquín Balaguer. No lo menciona, no, un comunista que él conoció. Okay. Y que empieza a ampliar sobre el perfil de ese comunista y de los comunistas. Pero nunca no lo identifica. Entonces, pero hay algo interesante. Él dice que de todas las personas con las cuales él se entrevistó, el único que es imposible saber realmente lo que está pensando fue Joaquín Balaguer. Dijo que Balaguer es realmente un enigma, que permaneció como un enigma para él. De todas las personas que entrevistó en su visita de 3 semanas, de auscultamiento de la realidad dominicana. Dice que le presentó su pose, así mismo lo señala, su pose. Poeta, escritor, intelectual a favor de la libertad y la democracia, que desaprueba
el autoritarismo. Se pasó 31 años bajo el autoritarismo y lo desaprueba. Y solo quiere retirarse. Oye, ¿desde cuándo empezó a hacerle el juego a los americanos? Gobernó a un agente 22 años después. A un agente especial, enviado especial del presidente Kennedy, solo quiere retirarse de la vida pública y pasar sus días con sus libros. Increíble. Los libros han sido mi vida. Cita la frase. Los libros han sido mi vida. Yo solo quiero estar con los libros. Esto es lo que hace mortificarme, sacarme de mis hábitos. Increíble. Entonces, es increíble. Pero no logró engañar. No lo engañó. Digo que lo que Balaguer hizo con él, dice Martín, fue leerle el guión oficial. Oye, pero qué tremendo Joaquín Balaguer en el doble estándar, oye. El mismo que Ramfi y Tunti Sánchez y los demás le habían hecho. Que mientras Ramfis y la familia Trujillo no desalojaran el país y se levantaran las sanciones, etcétera, a sabienda que se grababa en Palacio, dice él, se grababa la conversación. No iba a pasar nada de que el país necesitaba, ¿verdad?, urgentemente el levantamiento de las sanciones para volver a la normalidad. Entonces dice, esto es interesante, que simultáneamente lo puso en contacto con sus principales funcionarios que de bajito le hablaron y le dijeron, aquí todos estamos con Unión Cívica Nacional, incluyendo el presidente Balaguer. Estamos con la oposición, el doble estándar. Sí. O sea, él le hace... El juego de que estamos reciclados. Exacto. Él le hace a Martín directamente la versión oficial, mantiene la compostura. La oposición moderada, ¿no? Sí. Era conservador, ¿no? Era conservadora, sí, pero entonces pone a los oficiales, a los funcionarios principales, a decirle a Martín al oído, aquí todos estamos con Unión Cívica y con la oposición y con la democracia y las libertades, etcétera, etcétera. Entonces, discutieron el tema de los partidos políticos, la izquierda, la posibilidad de la penetración comunista. Balaguer la exageró a un grado extremo. Oigan y para tratar de garantizarse el apoyo americano, meter el cuco comunista. Pero oye, lo que le planteó, le dijo que un oficial militar de inteligencia le había informado en Palacio y que lo podría localizar para testimoniar directamente, que en Cuba se estaba organizando una invasión a la República Dominicana y que había 800 venezolanos entrenándose para esos fines y había un grupo de cubanos y dominicanos, pero que solamente dominicanos, habían 250 que Fidel Castro estaba entrenando en la Sierra Maestra, directamente dirigido por Raúl Castro. Oigan eso, un país que estaba con los problemas que tenía, ¿verdad? No, es que Fidel había desistido de esa idea de utilizar a Cuba como tenía su problema, una plataforma de invasión. Raúl Castro era el segudo hombre a bordo, ¿verdad? Tenerlo dirigiendo en la Sierra Maestra, entrenando a un grupo de 250 dominicanos para invadir. Entonces dice, inmediatamente le pareció absolutamente exagerado. Y dice que Balaguer desconocía que 2 horas después él se iba a entrevistar con Ramfis y que Ramfis ni le mencionó el asunto, lo cual era un rotundo mentiz del show que Balaguer le había armado para impresionarlo y que no se lo tragó desde el principio, ¿verdad? Porque yo tenía información de inteligencia. Claro. Y entonces Ramfis dice, si esa información fuese válida, habría llegado previamente a Ramfis, que es el jefe militar del país, no a Balaguer. Y Ramfis ni le mencionó, y cuando le tocó el tema le dijo que no había ningún riesgo de por ese lado. Por ese lado. Que el riesgo era lo que había dicho, ¿verdad? Que se desbordaran las cosas, que siguiera la provocación con los oficiales de las Fuerzas Armadas, que Unión Cívica, Ramfis.
¿Y Ramfi no le dio a Barlow Martin una fórmula de transición del poder? No, Porque él dice que no quería seguir en el poder. Correctamente. Y la amenaza de los tíos, que sí tenían una actitud, incluso promovieron un golpe de Estado. Mira, Ramfi le planteó a él que primero él no tenía el interés, ¿verdad?, de permanecer en el ejercicio del mando, que él tenía otro perfil muy diferente al del padre, que él quería irse a disfrutar sus millones y a conocer el mundo, y que Balaguer él lo ponderaba muy positivamente como un hombre responsable, moderado para la ocasión, y que él lo estaba respaldando. Ahora, lo que uno asume es que a Barlow Martin Balaguer no le cayó bien. Bueno, no tenía una impresión positiva. No tenía una impresión positiva, digamos. Correcto, pero... O sea, le dio duro. No, yo creo que Barlow Martin era un hombre con un ojo escrutador muy bien afinado, muy perceptivo. Y él se dio cuenta que Balaguer le estaba haciendo un teatro. Exacto. Y no le gustó el teatro. Como la canción. No, porque también pudo contrastar inmediatamente que el bulto que le quería meter de los guerrilleros entrenándose en Cuba con unas magnitudes insólitas y con un personaje como el segundo hombre a bordo directamente dirigiendo los entrenamientos. Explica por qué Balaguer entonces no fue el hombre clave para los norteamericanos. No, él lo fue porque él hizo el papel. Lo que pasa es que lo que sucedió después es que quiso seguir siéndolo. A él le tocaba hasta el 27 de febrero, de acuerdo al libreto. Del 62. Del 62. Sí. Como el presidente de transición de unas cuantas semanas en el Consejo de Estado. Porque justamente lo que Ramfi está diciendo... Y alargó esto hasta diciembre, hasta el 63, o sea, cuando viene el Consejo de Estado, ¿no? No. O hasta diciembre. No, eso lo vamos a entrar a... Sí. Él, básicamente, Ramfi dice, no, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Balaguer. Ramfi recibió en su despacho, al día siguiente, creo, a la delegación de avanzada del PRD, encabezada por Miolán, con Silfa y Castillo, en la jefatura de San Isidro, del Estado Mayor. Y tuvo una cordialísima entrevista con ellos, le dio todas las garantías para que hicieran su trabajo, organizaran su PRD. Garantías que se tuvieron, o sea... Sí. Bueno, mantuvieron. Sentido general, ¿verdad? Porque tú no puedes dominar finalmente todas las teclas de lo que está pasando. Había que vigilarlo como que... No, pero aparte de eso, que habían cabos sueltos, ¿verdad? Claro. Entonces, y paleros, y vainas, y asaltos, y conflictos en la calle. Ramfi estaba en la jefatura. Las garantías y Miolán salió dando noticias muy favorables, incluso en La Nación, que era el diario oficial. Él salió un titular ponderando a Ramfi Trujillo, Ángel Miolán. Incluso, Barlow Martin dice que en la oposición, ya cuando él va a auscultar a Viriato, a Manolo, a Fernández Caminero, los líderes de la oposición, veían al PRD como una fuerza afín al trujillismo y dispuesta a permanecer en el país, desarrollarse en convivencia con los Trujillos, porque no colocaban el énfasis en la salida de los Trujillos como hacía la oposición de Unión Cívica y del 14 de junio, que era imprescindible para democratizar el país la salida de los Trujillos. E incluso ahí estaba el tira y jala con las sanciones, porque ellos entendían que en la medida permanecían las sanciones, la presión sobre el régimen, ¿verdad?, operaba, y que Estados Unidos era crítico en esas decisiones. Entonces, papi, ¿cómo toma la administración Kennedy este informe de John Barlow Martin y qué acciones de política, de líneas hacia la República, la política hacia la República Dominicana se definen a partir de este informe? O sea, ¿cuál es el impacto de esta misión especial que encabezó John Barlow Martin y cómo se desarrollan los acontecimientos desde el punto de vista de la influencia de los Estados Unidos y lo que los Estados Unidos visualizaron para la República Dominicana? Correctamente. Muy buena pregunta. Y yo voy a hacer, previo a la respuesta, un pequeño balance de lo que él encontró en las organizaciones políticas. Él entrevista a Viriato, lo pondera muy positivamente como un patriarca cívico, un hombre
altamente respetado, la figura política del país, aunque la Unión Cívica se presentaba como una organización patriótica no partidista, más respetada de manera universal. Un hombre ponderado, moderado, nacionalista, porque él venía, le dijo en la entrevista que sostuvo que él en el 16, del 16 al 24, él fue un opositor cívico, no partidista, de la ocupación americana, y que del 30 en adelante, un opositor a Trujillo, que nunca se incorporó al régimen ni fue favorable del régimen, y que estuvo en 3 ocasiones encarcelado. De manera que él mantuvo una resistencia cívica interna y era la figura más emblemática del país. Él lo pondera muy positivamente a Viriato. Pero dice que el cerebro político, que mientras Viriato era la bandera, el abanderado, el hombre del basta ya, el cerebro político de Unión Cívica Nacional, que era una organización fundamentalmente de clase media y clase media alta, era el doctor Fernández Caminero, cardiólogo. Justamente él dice, este es un grupo que está dominado por 3 médicos. Un médico generalista, que es Viriato Fiallo, un médico cardiólogo y un psiquiatra, que era el secretario general Luis Manuel Vaquero, de la aristocracia capitaleña, ¿verdad? De los vaqueros, el edificio Vaquero, hijo de españoles, etc. Un hombre muy respetado y que tuvo una efímera participación en la política. Después de la Unión Cívica, él se retiró de las lides políticas. Muy elegante, muy agradable persona, yo lo conocí, a todos ellos. El caso es que dice que Fernández Caminero era un tipo que había estado 1 año y tanto preso, fundador del 14 de junio y cayó en enero del 60. Preso, estuvo en la 40, fue un resistente de las torturas, se manejó como un hombre y que lo liberaron en el 61 después de la muerte de Trujillo. Se retiró 1 año y pico, trancado como Manolo y los demás fundadores del 14 de junio. Pero que era una persona con un perfil claramente democrático, de ideas democráticas, no comunista, que era muy importante para Estados Unidos y lo sigue siendo. Entonces, era el hombre que de alguna manera disputaba liderazgo a Manolo. Era al mismo tiempo vicepresidente, que eso se permitió, simultáneo de Unión Cívica y del 14 de junio. Como fue dirigente simultáneo de ambas organizaciones, el padre de Rafaelito Alburquerque, el licenciado Rafael Alburquerque Sayas Bazán y otros más que fueron dirigentes simultáneos, Quique Acevedo y otros, porque Unión Cívica se definió como un frente patriótico, circunstancial, cívico, que reunió en julio, como una plataforma, ¿no? 17 de julio, 2000 y pico de firmas de los más destacados profesionales y empresarios y líderes de las principales cabeceras de provincia del país, un manifiesto de 2 páginas en el Caribe, que eso fue un aldabonazo a la conciencia nacional, que estremeció, porque a raíz de eso empezaron la respuesta fue cancelarlos, hacerle la vida difícil en el aparato del Estado, etcétera, etcétera. Dice Viriato que ellos habían formado comités en 36 puntos del país, pero no tenían acceso ni a Bonao, que era un feudo de Petán, ni a San Cristóbal, que era el origen del Perínclito, ¿verdad? La ciudad benemérita, que ahí estaba don José Pimentel Boves, que fue leal a Trujillo y después a Balaguer. Entonces, nada, que Viriato... Entonces entremos, digamos, a la agenda norteamericana para la... ¿Cuál es la receta? Pero es importante, dice Viriato que no se veía como un político activo, sino como una figura circunstancial, un poco como Ramfis, pero en este caso para llevar al pueblo a la libertad, a la democracia, sacar a los Trujillos del país, prioridad número 1, mantener las sanciones para presionar esa salida y habilitar unas elecciones realmente libres, sin el Partido Dominicano presente. Porque la entrevista que me salté eso con don Luis R. Mercado,
fue muy importante. Todavía no lo habían prohibido el partido. No. Él era el presidente del partido y él dice, el único partido con una maquinaria y una realidad territorial profunda y una maquinaria ideológica de propaganda, de organización que captaba el 10% de todos los salarios de la empleomanía pública y que ahora lo rebajaron al 5% como una medida piadosa de Balaguer y lo demás. Bueno, pero que le entran, entonces dice, la cantidad de dinero, los cientos de miles que le entran mensualmente. Y presencia, todavía hoy en día las estructuras del antiguo Partido Dominicano sirven en muchas de las cabezas de provincia, como centros culturales, gobernaciones. El Ministerio de Cultura está en la Junta oficina Central Gubernativa, en el Malecón. Entonces dice él que ese partido realizaba labores de beneficencia, repartía comida, medicamentos, etcétera, y que tenía un programa de pensiones a viejos amigos del régimen que le pasaban más de 150,000 pesos mensuales de pensiones. Y que tenía una maquinaria en ese momento eso era un dineral. Con políticos profesionales dedicados. Y que don Luis era un tipo brillante, un gran organizador. Había que prohibirlo como lo hizo el Consejo de Estado. Un tipo experimentado, exacto. No, y Balaguer lo disolvió. Sí. De los gestos, de la presión norteamericana para lograr una transición, era la disolución del CIM, la disolución... O sea, que ahí entramos ya en la fórmula, ¿no? La salida de los Trujillo, de las figuras militares más cuestionadas, ¿verdad? De sacarlos como activos a posiciones en el exterior. Hubo que darle $2 millones a Negro y a Petán, se dice, ¿no? Que ellos le exigieron a Balaguer una suma de dinero. A Balaguer y a Calvin Hill una suma de dinero. No recuerdo los montos, porque unos planteaban que tenían unas maletas llenas de peso y quería que se lo cambiaran en el Banco Central, y otros que le dieran que no tenían ni peso. Dice Gómez Borbón en su novela, que es una novela, pero es una novela histórica, ¿verdad? Que le solicitaron $2 millones a Balaguer para ellos irse del país. Y el juez, el cónsul Calvin Hill estuvo de acuerdo en que para facilitar las cosas le buscar el dinero. El caso es, ahora no recuerdo los montos específicos, pero Petán insistía en que le cambiaran, y Negro también. Yo tenía dinero. Negro tenía mucho dinero fuera, pero Petán no. Negro sí, Negro tenía la fama, y bueno, y se dijo, y parece que fue verdad, porque después vivió muy holgadamente en Portugal, sobre todo. El punto. Que él sacaba dinero de manera frecuente en maletines, en dinero en dólares, y lo depositaba afuera, ¿verdad? El punto es que Estados Unidos desarrolló su estrategia para liquidar a Trujillo en base a lo que ellos llamaron la oposición moderada, pro-americana y pro-business. Y anticomunista. Y anticomunista. Entonces, esa gente estaba en Unión Cívica Nacional, fundamentalmente, claramente. La base política, de alguna manera, del Consejo de Estado iba a ser Unión Cívica. Las negociaciones auspiciadas por Kennedy se llevaron a cabo en Washington. Un amigo mío, que era subsecretario adjunto, Arturo Morales Carrión, puertorriqueño del grupo de Muñoz Marín, lo fue con Kennedy, lo fue con Carter. Yo lo conocí cuando estuve en el periodo de Carter, en unos buenos meses en Washington. Y entonces nos encontrábamos y él me contó la película de su rol. En su casa se reunía la oposición dominicana, tanto los que estaban en el exilio, ahí estaban los Gianni Vicini, Donald Reed y otros más, y los que iban como emisarios de Unión Cívica del 14 de junio y del PRD. De suerte que se fue fraguando la imagen de un gobierno colegiado, que sería el Consejo de Estado encabezado por Balaguer, cuya en un primer momento. Sí, una de las primeras, arrancando en enero del 62. Después lo sucedió su archienemigo, Rafael Filiberto. Entonces, Bonelli, ¿no? Con Bonelli como vicepresidente primero, Papolo Pichardo, si mal no recuerdo, como segundo vicepresidente, para cuando Balaguer saliera en el tiempo pautado, subiera Bonelli y quedara un vicepresidente también. Los dos sobrevivientes del atentado al que dice Gómez Borbón en el libro que ese fue, que Balaguer eso implicó para él una derrota política, de que Bonelli se quedara en el poder y que él tuviera que salir, porque era su némesis, ¿no? Claro, eso es así. Lo mismo,
aparte de don Luis Amiama y Antonio Inver, y claro, la acción del Congreso establecido de autodisolverse y crear el Consejo de Estado y adjudicarle facultades legislativas, aparte de las ejecutivas, los decretos leyes, e integraba un representante de la iglesia, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, sancarleño, fue párroco de San Carlos, muy querido, hombre bueno, sin mayor protagonismo político. Fue senador en el régimen de Trujillo al final, porque Trujillo nombraba siempre a alguien de la iglesia, ¿verdad? En el Senado. Era muy democrático. Una institución tan democrática como la iglesia. No, era tan democrático que lo nombraba. Entonces estaba justamente el doctor Fernández Caminero, que era vicepresidente de Unión Cívica y lo fue también del 14 de junio. Estaba mi querido vecino y casi un tío mío, que lo quise mucho y él a mí, Donald Reed Cabral, ¿verdad?, que fue de los conspiradores principales del grupo de contacto de la Embajada Americana para liquidar a Trujillo. Y triunviro después, y ¿no? primo hermano de los Vicini Cabral, ¿verdad? Entonces Donald fue miembro del Consejo de Estado, después en el triunvirato fue canciller y cabeza del segundo triunvirato. Tuvo la repartición del bizcocho con un cuchillo. De manera que picándolo. Ese fue el Consejo de Estado, que asumiría con facultades legislativas y ejecutivas, con el mandato de guiar la transición hacia elecciones libres, que originalmente bajo Balaguer y Ramfi se había pensado, respetando el orden constitucional, la secuencia, realizarlas en mayo del 62, pero que las circunstancias llevaron a que se realizaran el 20 de diciembre del 62, que todos sabemos quién las ganó. De manera que ese es el episodio de esa transición que Kennedy refrendó en su visita a Fortaleza en San Juan de Puerto Rico, de camino hacia Venezuela, con Arturo allá yendo y viniendo, Arturo Morales Carrión. Bueno, tenemos que irnos a la pausa porque... Cuando vengamos yo quisiera, papi, que abordemos ya el tema de las elecciones del 62. Si los americanos tenían una figura ya, digamos, vista o definida para que asumiera... preferida para que ganara las elecciones, o si realmente la carta fuera de Juan Bosch. Bueno, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con Aquileo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Hay que decir que estamos hablando con mi padre, el licenciado José del Castillo Pichardo, sociólogo, historiador, ciencista político y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Hablando de una etapa muy interesante de la transición hacia la democracia, ¿no?, que se produjo a raíz de del magnicidio de Trujillo y del papel de los norteamericanos. Y documentos inéditos. El papel de los norteamericanos en ese proceso. Y nos quedamos en la etapa ya de las elecciones, que fueron en diciembre del año 1962, y que salió electo el profesor Juan Bosch. Háblanos un poquito de ese periodo, y si era don Juan la figura, digamos, escogida por los norteamericanos en ese momento, o si tenían, digamos, que su carpeta más abierta hacia otras opciones, o se impulsaban otras figuras. Bueno, antes de entrar en esa pregunta, que la voy a responder, el punto que yo quería más o menos pasarle por arribita rápido es que Balón Martin, en su labor exploratoria, se entrevistó 2 veces con Manuel Tavares Justo, el líder de la organización 14 de junio, que era un movimiento clandestino que apenas organizado en enero, o sea, a días de su constitución formal, en una finca de Charlie Bogart, en la línea noroeste, fueron apresados en cadena los miembros en enero del 60, del 14 de junio, y llenaron las cárceles, la 40,
y la victoria después de estos jóvenes, muchos de ellos hijos de altos funcionarios del gobierno de Trujillo. O sea, fue un remenión en la mata. Eso dio origen a la famosa pastoral de la Iglesia Católica clamando por un trato benigno del ilustre jefe, apelando a su magnanimidad, ¿verdad?, para que estos muchachos fuesen devueltos a sus familiares, cosa que se hizo pues a cuentagotas y mucho más tarde. Eso dio origen, como sabemos todos, a una gran confrontación de la jerarquía católica y del régimen de Trujillo con Radio Caribe, formada por Johnny Aves García, disparando sus misiles en contra de la jerarquía católica, no solo en Santo Domingo, sino en Roma, y al mismo tiempo atacando a Estados Unidos, a Betancourt y a las figuras como Luis Muñoz Marín del sistema interamericano por las famosas sanciones de San José de Costa Rica. De suerte que... Acabando como señor y el coqueteo con los comunistas, que fue parte de la estrategia norteamericana diseñada por Johnny Aves García, de búsqueda de relaciones con los países del bloque soviético, de la instalación de un sistema de noticias de la agencia soviética TASS, con teletipo y todo, de la transmisión de segmentos de discursos de Fidel Castro en la programación de Radio Caribe, de la permisión de la instalación del Movimiento Popular Dominicano formado en Cuba en 1956, parte de sus miembros antiguos militantes del Partido Socialista Popular, el partido oficial comunista dominicano, y bueno, y su instalación de un local al lado del cine Max en la José Trujillo Valdés, hoy Avenida Duarte. Entonces ese juego pues se mantuvo. ¿Qué sucede? Que estos jóvenes que se pasan años y tanto presos, con Manolo Tavares a la cabeza, un abogado joven, buen mozo, de trato correcto, él lo describe como un hombre de ojos marrones relucientes, de unos dedos largos, finos modales, rodeado de un aura del martirologio por la muerte de las hermanas Mirabal, entre ellas Minerva, su esposa, y por el presidio que él, como cabeza de una generación, el presidio duro, con las cámaras de tortura, ¿verdad?, y el sistema del SIN operando ya de manera cruel, pues habían sufrido estos jóvenes en las ergástulas del régimen de Trujillo. De suerte que un objetivo fundamental era ver por dónde iban los disparos de lo que ahora se llamaba Agrupación Política 14 de Junio. Ahí él exploró, porque previamente había conversado con Fernández Caminero, las rivalidades que detectó en 14 de junio, que podían llevar a su división, a su fragmentación, porque Fernández Caminero era de una línea moderada y alineada con los Estados Unidos, y Manolo, según Fernández Caminero, que él suscribió las informaciones de inteligencia, estaba siendo captado por un grupo de jóvenes cabeza caliente, que así los describe, y que esa gente estaban arrastrando, impulsando a Manolo. Con ideas de izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, y que entonces él tenía que explorar, ¿verdad?, si Manolo, que tenía unas condiciones extraordinarias de liderazgo, buen orador, etcétera, atractivo para la clase media, dice que básicamente, aunque... tenía un charm, sí, como le dicen aunque él le habló de la reforma agraria, de la reforma urbana y de cosas por el estilo, y de los campesinos, realmente en la misma base de Unión Cívica, la clase media urbana, profesional, etcétera, clase media, era la misma esencialmente, más joven, si se quiere, del 14 de junio. Entonces dice que, bueno, el 14 Manolo le planteó que no iba a ir a unas elecciones con los Trujillo presentes, ni el Partido Dominicano, que eso iba a ser una mascarada. Pero también el tema de si Manolo
estaba alineado con el castrismo o el comunismo. En una, él transcribe que Manolo le dijo que al MPD se le conceptuaba como extremista, pero que realmente no lo era, que lo que era socialista. Entonces él pone entre paréntesis, realmente, actualmente, es un partido comunista, dice Ballo Martín. Que la incógnita sobre Manolo era hacia dónde se dirigía. Que Estados Unidos tenía que hacer un esfuerzo con ese liderazgo potencial de Manolo, de mantenerlo de nuestro lado, pero que evidentemente los asesores de él, y particularmente esos jóvenes cabeza caliente, lo estaban empujando para que adoptara un liderazgo tipo héroe, ídolo latinoamericano, héroe, tendiendo al martirologio, y que Manolo se perfilaba entonces como un agitador, en la expresión que utiliza en inglés. Bueno, él le dijo que el 14 era más moderado, le dijo Manolo, que Unión Cívica con el tema del trujillismo, que mientras Unión Cívica en sus discursos incitaba, ¿verdad?, a acabar con el trujillismo, ellos se enfocaban en educar al pueblo y tranquilizarlo, pero que él, decía Ballo Martín, entendía que Manolo podía ser eventualmente financiado, podía estar como la cabeza de un frente controlado por los comunistas, tanto por Rusia o Checoslovaquia y eventualmente por Cuba, recibir recursos de Cuba. Entonces, deja ese question mark sobre el 14 de junio, que es la gran... Él dice que en el país habían dos organizaciones importantes. Unión Cívica, que la describió muy bien, y su liderazgo, y el 14 de junio. Después, el PRD, él se entrevistó, lo dice que no es un partido nacional, un movimiento de popularidad nacional. En ese momento era un grupo de dirigentes que había llegado del exilio, cuya cabeza máxima era Bosch, que no había regresado todavía. Bosch vino el 20 de octubre. Pero se entrevistó con Miolán y con Silfa, tanto en el local del partido frente al Parque Colón, como el lugar de residencia de ellos, que era el hotel a una cuadra, el hotel comercial en Conde, esquina Hosto. Dice que Miolán era un tipo bien organizado, Silfa llegó en el 36 a Estados Unidos, un ciudadano norteamericano, tipo fornido, anticomunista. Él le dijo que el PRD era un partido anticomunista, que tenía el proyecto de trabajar con los campesinos, que necesitaban, que ellos recibían su dinero de Estados Unidos, le dijo Silfa, pero que ellos necesitaban $100,000, ¿no?, para ampliar sus actividades y cosas así por el estilo. Luego con Miolán dijo que era un tipo que se había ido en el 34, él conspiró en un grupo para matar a Trujillo en Santiago, donde estaba Jiménez Grullón y otros, y se logró escapar hacia Haití, donde el papá tenía una plantación de tabaco, y entonces que Miolán vivió en Cuba, en México y en Venezuela, y que Miolán era la cabeza política, el organizador de ese partido. Básicamente, como señalé, que al PRD se le veía en ese entonces, en los feudos de la oposición, como un partido que coqueteaba con Ramfis, con el trujillismo, y que podía coexistir con el trujillismo, a diferencia de estos dos grupos, 14 y Unión Cívica, que tenía una línea antitrujillista frontal. Ahí te responde la pregunta. Entonces, las elecciones. Cuando Martin es designado por Kennedy embajador ante el Consejo de Estado, ¿verdad?, ya Rafael Filiberto Bonelli, presidente del Consejo, porque Balaguer intentó un autogolpe para impedir esa transición de él a Bonelli, que fue el famoso intento de Rodríguez Echavarría, que había sido el héroe para sacar a los Trujillo del país y ahora se convertía en villano, con una junta militar que montó cívico-militar que montó Balaguer, con el señor Huberto Bogar, de la línea noroeste, presidiéndola, y con dos oficiales. El hombre de los conejos. Y con dos, no era el hombre de los conejos, eso era el sacerdote. El doctor, el médico. No, él era un señor de prestigio de la línea noroeste, donde son los Bogar. Sí. Entonces,
dos militares. Hubo uno que tuvo un partido. Sí, yo sé, ese fue el padre Rogelio Delgado Bogar. Delgado Bogar, exacto. Bueno, ahí este señor Bogar duró 2 días con una junta integrada por Valdés Vidaurre de la Armada, de la Marina de Guerra, y por Casado Saladín del Ejército de San Cristóbal. Bueno, eso duró 2 días. Hubo un contragolpe dirigido por Fernández Domínguez en San Isidro, que apresó a Echavarría y al mismo tiempo liberó a los miembros del Consejo que estaban detenidos en San Isidro, con Bonelli a la cabeza, ¿no? Y los repusieron en el Palacio Nacional. ¿Qué dice John Barlow Martin, ya designado por Kennedy para oficiar ante ese gobierno nuevo, cuyo mandato es organizar elecciones y guiar la transición? Dice que en un memorándum el 4 de marzo del 62, que el gobierno está ahora en manos de un grupo moderado, antidictatorial y anticomunista, que en esta era de nacionalismo muestra una excesiva simpatía y dependencia hacia Estados Unidos, dice él. Que la gran mayoría de la población con conciencia política lo acepta y apoya, y que va a guiar la transición hacia las elecciones a finales de año. Dice que el sentimiento hacia los Estados Unidos es en general positivo. Dice, se le atribuye ampliamente un papel clave en el fin de la dictadura de Trujillo, que de alguna manera algunas personas han querido opacar, ¿no?, el rol de la embajada y de figuras como Henry Dearborn en el proceso de la conspiración, que finalmente ejecutaron manos dominicanas valientes que arriesgaron y perdieron sus vidas. Entonces, dice que hay movimientos de acciones anti-estadounidenses, principalmente entre grupos delincuentes juveniles, que reciben una publicidad exagerada y que actúan en el centro de la ciudad, El Conde. Ahí estaban los muchachos de Rafaelito Bueno, que vandalizaban tiendas, etcétera, daban cadenazos a los llamados trujillistas, etcétera, etcétera. Y claro que hay, como se sabe, un nacionalismo profundamente arraigado que califica arrogancia por parte de los Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Dice, la estabilidad del Consejo está bien asegurada razonablemente y la extrema izquierda no controla ni tiene influencia significativa sobre los sindicatos, las organizaciones estudiantiles o cívicas, ni sobre las Fuerzas Armadas, por lo que no cuenta con instrumentos para tomar el poder. Dice que Unión Cívica y el PRD controlan más del 85% de los miembros de los partidos políticos organizados. Ya el PRD, fíjate que tan rápidamente sube su presencia en el territorio nacional. Ahí juega un papel destacadísimo, que lo sé por relaciones personales con él y por documentos, el señor Sacha Bollman, rumano-americano, que canalizó fondos de la compañía, de la CIA, para apuntalar a la izquierda democrática en la región con el Instituto de Formación Política en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y con un programa de publicaciones excelentes, de manuales de educación cívica, de formación política, cursillos de entrenamiento a jóvenes dirigentes de los partidos que formarían o formaban ya lo que se denominó izquierda democrática, que fue una estrategia de la compañía, donde figuras, por ejemplo, de la sección de organismos internacionales, participaron y discutieron en San José, Costa Rica, con figuras políticas encabezadas por Figueres. Hay que decir que la compañía es la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, es la compañía que realiza labores de inteligencia. Algunos saben, no todos. No todos. Bueno, y que regularmente a lo que saben se lo confirmamos. Regularmente se le denuncia
en lo que son operaciones encubiertas, no santas, pero que no se le valora en los aportes a los procesos de democratización en la región, en momentos puntuales donde el análisis de Estados Unidos ha ido en esa dirección. Él plantea que, bueno, que el Consejo de Estado ha apoyado, tiene el apoyo de Estados Unidos y requerirá medidas fuertes para mantener el orden público, que las Fuerzas Armadas permanecen leales al Consejo de Estado. Ellos trabajaron un nuevo liderazgo en las Fuerzas Armadas, que fue el que heredó Juan Bosch y por el cual en el encuentro de hora y pico de Kennedy con Bosch en Washington, antes de asumir la presidencia el 27 de febrero, Juan Bosch en Dominicana, Kennedy le pidió que mantuviera el liderazgo militar porque ese era el que habían fraguado ellos durante el periodo del Consejo de Estado. Bueno, la verdad es que esto ha sido un ejercicio sumamente interesante con don José. Historia pura y dura. A nivel de detalle, yo creo que yo no había escuchado jamás un relato tan conciso, preciso y con tanto nivel de detalle como el que hemos tenido en esta serie de programas sobre este tema. Yo quería responder en síntesis a la pregunta de José Manuel, que en la coyuntura de diciembre del 62, el 20 de diciembre, People Choice, el pueblo eligió. Estados Unidos jugó a la posibilidad de Unión Cívica y del PRD y ganó el PRD duplicando la votación un 60% frente a un 30%. El 14 de junio se negó y desperdició la oportunidad de participar en las elecciones democráticas que organizó el Consejo de Estado con mucho mérito histórico para el Consejo de Estado. Por eso Gómez Borbón dice que Balaguer decía, no lo he leído en otra parte, pero lo leí en el libro que lo presenté de Gómez Borbón, que si a alguien debe dársele el título de padre de la democracia, debe ser a Rafael Bonelli por organizar las elecciones de diciembre del 62. Bueno, don José, gracias, y a nuestros oyentes decirle que este es nuestro último programa en vivo. Feliz Navidad, próspero año nuevo, moderación, y esperamos con el favor de Dios contar con su presencia en el 2026 cuando volvamos en vivo a otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.